desastre en todo trabajo y cosas. So his father came from Mexico because of a really good job at a mineral company. And at the 3-month mark of when he came in, then he lost his job and all his ability to be in, business. Después él se fue a Venezuela y nos dejó aquí. Ahí los mando a buscar, dijo. Nunca nos mandó a buscar. Y se quedó allá. Hizo otra vida allá, yo creo. So his father went to Venezuela to try to make it work, and he said, I'm going to go send for you, and he never sent for them. So he never had a... ¿Lo vio de nuevo? No, después lo vimos cuando duró 2 meses cuando regresó, pero lo trajeron de la embajada de Venezuela. Pero no sabían si estábamos aquí todavía o nos habíamos regresado. Y nunca pudimos regresar porque nunca mandó dinero y nunca de allá, la poca familia que quedó, a mi madre le contestaron teléfono ni carta, nada, para que nos mandara a buscar de nuevo. ¿Y volvió a ver a su padre o no? De aquí. Después lo vi, pero ya tenía cáncer. Y tenía 2 meses de vida, duró aquí cuando lo trajeron de Venezuela. When he came from Venezuela, he only had 2 months to live because he was diagnosed with cancer. So that's how much he saw him after that. Después de esos años, porque nos dejó aquí hasta que se fue, trabajó bien allá, como cuando habrán sido del 11 hace como 8 años atrás, que falleció, 8 o 9 años atrás. So vivió casi toda su adultez. Toda su vida ya, claro. Dije yo, mi madre fue la sacrificada. So he says that his mother is the one that sacrificed herself for them, because once his father left until about 8 years ago, he didn't have contact with him, and then he passed away. Y cuesta muchísimo, fíjese, porque donde después vivíamos en el Estadio Nacional, y hubo este golpe y todo, teníamos que estar encerrados, pensábamos que íbamos a morirnos nosotros. He lived very close by to the National Stadium. Remember when I told you in class that that's the stadium that there was a lot of torture and death there, that I sent you the invitation for Saturday if you guys wanted to go? So he said that living in that neighborhood, he had always to be trapped at home because they were scared that they were going to die. Así que ahí mi madre, no más como le digo, luchó por todos nosotros, y al ser lugares así parecidos a esto, nos salimos drogadictos nosotros, se fija, porque mi madre fue viendo combo patadas y tenía que enseñarnos, éramos 3 hombres más las 2 mujeres que hay, y el otro se fue directo a Estados Unidos con un tío y ese está allá nunca. So there were 5 siblings because one brother left for the U.S. and never came back, 3 boys, 2 girls. And his mom was the one that sacrificed for them, but he was saying that he lived in a community like this, and the odds of them coming out as drug addicts or substance abusers was high, and so he owed it to his mom that they didn't come out having any problems. You have another question? Pero cuando uno quiere, se fija, salir adelante de alguna forma o ser honrado, lo puede hacer. Porque ellos estaban ahí fumando marihuana, estaban con las drogas, toda la cosa. No es por desmerecer a esas personas, pero si uno pone eso parte y a uno que le pegan y le hacen como para que comprenda que tiene que estudiar, y ver todo el sufrimiento de mi madre también, entonces me llevó aquí a estudiar. Y yo tenía muy buenas notas, pero no teníamos dinero mucho después. So he was saying that that he's not diminishing those who maybe were affected by substance abuse, but that he came from a house where it was highly strict, and his mom was really strict with them. So, and that the value of work is important for him. So he had really good grades, but they didn't have money for him to go to a better school. Yo nunca fumé marihuana en mi vida y nunca probé porque pensé que si uno lo prueba, de repente le queda gustando. So he was around people who smoke marijuana, but he never tried it because he thought if I try it, maybe I'm gonna get stuck with it. Imagínese. Any other questions? What does his family do now? Oh, like his siblings, you mean? His siblings? ¿Qué hacen sus hermanos hoy en día? Mire, 2 estudiaron mecánica, porque yo después me tuve que terminé 4º medio y quería ser arquitecto yo, pero vi como mi madre no podía, porque no teníamos mucho para comer y eso, dije, ¿qué saco seguir estudiando? Si mis otros 2 hermanos tienen que estudiar, y yo preferí que estudiaran ellos, y les faltaron como 4 meses para recibir el título de mecánica de automóvil que estudiaron ellos. 2 of his brothers study mecánica, ¿cómo se dice? Mechanics for cars, and los 2 no terminaron el título por 4 meses. Por 4 meses no terminaron. By 4 months, neither of them finished the title. They just dropped out. Pero después uno, imagínese, el más pequeño
fue visitador médico, llegó a ser. Se fijan, ganó mucho dinero igual, pero los amigos y la juventud un poco, él se desbarató un poco en carretes, como le dicen aquí o en otros. One of them was not a paramedic, but like a First responder. no, like what do you call the doctors that are not a physician assistant kind of that they home visits, but he lost his path is what he said in Spanish. Era como doctor, él se fija, pero se desbarandó y eso, y después lo echaron de ahí porque hacía los San Lunes que le llaman aquí en Chile. Que San Lunes. Cuando falta los lunes uno es porque esto, es por esto, por la... Por beber. por beber. So his brother was thrown out of his job as a physician assistant because he drank, and here they say like San Lunes, you didn't go on Monday to work, it's because you drank a lot. So he didn't show up Mondays to work and they kicked him out. Entonces le aguantaron como 2 meses eso nomás en ese trabajo porque era el dueño, le gustó cómo él trabajaba. Entonces le dio esa oportunidad que estudiara los libros, hacía unos libros y todo. Pero no. Pero él no puso ¿Y su de su hermana? parte. Mi hermana era dueña de casa nomás, pues se casaron, se separaron y siempre han estado. Una hizo un curso de peluquería y ahí está. La otra después se inscribió en estas cosas que da el gobierno para ver si ponía un negocio así como este o algo, y no le resultó en el lugar donde se vive allá, porque es como estas partes, entonces está al medio ella, no hay así como tráfico así que puedan comprar más cosas. So his two sisters were housewives. Both of them eventually divorced, and one took a course for like cosmetics, and the other one wanted to get a license for like a small business similar to like a bodega like here. But in the community she lives, it was difficult to make it, so she wasn't able to make it. Any other questions? ¿Cómo era la educación después de septiembre 11? Fue buena, fíjese, la educación ha sido buena, igual, para lo que ha ido sucediendo, ¿sabes? Pero igual no había delincuencia tanto, porque era muy estricto en ese tiempo, después se tomó Pinochet y todo, y estaban todas las jueces y todo eso. El que robaba algo, lo detenían y se quedaba preso, ¿sabes? O a veces lo hacían desaparecer según lo que haya cometido también. Oh, I asked how was the education during the dictatorship, and you said that it was pretty good. And That it was good. Entonces But tiene su it was- lado because it was so malo. strict that there was Professor. it was good. It was good. Mi madre Go me ahead. dijo, vive siempre alegre, me dijo, para que pasen las penas y todo más rápido y mejor, ¿se fijan? No estar así pensando y llorando, porque cuesta más. Deja que ella traduzca. Okay, well, I mean, just to finish the first part, he said that like that the education was good, but it was very strict. That people were like getting arrested for seeing very basic stuff. Many of them were disappeared, as many of us know. He talked about his mom telling him to like just be happy, so like so you don't worry about your sorrow, so you can just live happy and just basically.